Esta es mi interpretación de un bioensayo. Quiero hablar del libro Just Kids de Patti Smith. Para empezar, me gustaría decir que no soy una persona que tiene el ámbito de la lectura. Tengo 22 años, todo el tiempo he batallado con leer. Lo he intentado varias veces. Me hace sentir como un tonto el no tener ese hábito. También tengo como problemas con juzgar las cosas que me gustan. Suelo sobreanalizarlas. He dejado de hacer cosas o he dejado de consumir cosas que me gustan por tratar de como satisfacer pues, alguna idea, ¿no? Sobre lo que es cool o ese tipo de cosas. Me es muy difícil como quedarme con las cosas que sí me gustan. Me gustan las artes visuales. He hecho varias cosas. No he sido muy constante. Siempre he sentido que no puedo llenar como esa definición de ser un artista como tal, poder identificarme con esto. He hecho varias cosas, pero siempre he necesitado ese impulso como de ponerle otro nombre y que las cosas no sean para mí, como para poder llevarlas a cabo. A veces me detiene este pensamiento como de no llenar eso, ¿no? Como porque yo estaría haciendo eso si no soy un artista, pues. Ya conocí a Patti Smith como un hito cultural, ¿no? O sea, nunca había escuchado como tal algún álbum completo. Había escuchado canciones. Por este misma onda de que no tengo el hábito de la lectura, lo he intentado varias veces. Y hace unos meses le pedí la Kindle a mi hermano y empecé a leer el libro de Meet Me in the Bedroom, que me estaba gustando mucho, pero le perdí como el camino porque no conozco muchos nombres. Y como es un libro de puras entrevistas, pues siento que si no tienes el contexto te pierdes. Es muy interesante y me gustaría terminarlo. Saqué como varias cosas para mí mismo de lo poco que leí de ahí. Pero cada que abría la Kindle veía que estaba ahí el libro de Just Kids y me llamó mucho la atención. Después creo que alguna vez vi algún video sobre Just Kids, pues comencé a leerlo. ¿Qué vas a decir otro día? Sí. Ya vi tu mensaje. ¿Cuál mensaje? El de ropas. Entonces, pues, sí, yo creo que sí te veo. ¿Cómo estás? Entonces veía la portada de Just Kids y como que pues me llamaba, ¿no? Tengo como este augurio, no sé cómo se dice, que como que las cosas que me terminan encantando siempre me llaman de alguna forma, como visualmente o algo así. Como hace poquito que salió la película de Moscas del director de Temporada de Patos. Temporada de Patos es una de mis películas favoritas y no sé cómo se llama el director, pero salió Moscas y no vi como el tráiler, no vi nada, ni siquiera, solo llegué a ver como el póster, no sabía que se trataba de un niño, pero sentía que tenía que ver la película y después la vi y me encantó, ¿no? Como que dejo que las cosas me llamen la atención por un buen rato y después como que decido hacerlas o verlas o consumirlas. Tiene un lado negativo que es que consumo pocas cosas, pero el lado positivo es que cuando las consumo normalmente son cosas afines a mí. Comencé a leer Just Kids y me llamó mucho la atención, como que por primera vez leí algo que podía dejar, como lo llegué a dejar varios días sin leer y al regresar a leerlo como que en mi mente se había grabado lo último que había leído y podía continuar con la lectura de una forma correcta. Solo decía como muy divertido y como me gustaba el sentir esa emoción y como no sentir que si dejaba de hacerlo se perdía. Me tardé varios rato en leerlo,
más que nada por tiempo, porque cada vez que encontraba un momento para leerlo avanzaba mucho en el libro. Y eso también me emocionaba porque no es algo común en mí. Ese mismo tiempo que le daba me hacía reflexionar las partes que iba leyendo. Era muy divertido como de consumir. Esto es una interpretación de un resumen o un ensayo sobre este libro, ¿no? Escribí varios temas que me gustaría hablar en específico. El primero es el amor, la ciudad y el arte. El libro se trata sobre la historia entre Robert y Patty. Patty, a la edad de 20 años, creo recordar, se muda a Nueva York con esperanza y con ganas de ser un artista, dejar su vida en su antigua ciudad, que no recuerdo cuál es, para buscar vivir del arte. Se encuentra a Robert y ambos viven a base de arte, básicamente. Se menciona que no tenían nada más que un tocadiscos y aún así el libro no se enfoca en esto, como parece no ser relevante para ellos el no tener dinero y el estar batallando para conseguir el dinero necesario para la renta semana con semana. Siento que es importante tomar en cuenta que esto es una romantización de esa situación. Es muy difícil comparar esa situación con mi vida actual. Ya es algo que no se puede hacer. Es algo que se pudo hacer en esa ciudad en ese momento de tiempo. No necesariamente es malo, pero simplemente es diferente. Y es importante tenerlo en cuenta. El segundo punto es la curiosidad por la estabilidad de Patty y Robert. Llega un punto en la historia donde se separan, un punto muy temprano. Y a lo que sigue pasando, para mí nunca fue una ruptura como tal. Yo siento que nunca dejaron de ser una pareja y su objetivo siempre fue seguir estando con el otro de forma romántica. No lo logran porque aparentemente Robert está como muy atormentado y parece como que Patty siempre tiene que salvarlo. Entonces esto parece ser cansado. Aparte Robert como que empieza a tener otros intereses sexuales. Entonces me da como curiosidad justo como Patty logra como encontrar una estabilidad en estar pero no estar. Como puede aceptar ver a la persona que ama estando con otras personas. De cierta forma me parece lindo que nunca se dejan y siempre están ahí apoyándose y al final logran su cometido que era ser artistas y es lindo que ahí estaban ambos. El otro punto es que Patty era una fan. Me llama mucho la atención que al menos personalmente siempre me he juzgado a mí mismo simplemente por ser fan de cosas o como tener que ocultar el que me gusta algo, como para no dar de dónde vienen tus referencias o ese tipo de cosas. Y me agrada que Patty no tiene un interés absoluto en eso y a él le gusta hablar de las personas que son importantes para ella. Hay un punto donde va a París porque un escritor que le gusta, que no recuerdo su nombre, tiene como una autobiografía y menciona como dónde vivía y cómo era su estado de vida mientras escribió tales poemas, ¿no? Entonces, Patty hace el esfuerzo de hacer un viaje a París para vivir exactamente las cosas que vivió este poeta. Y me parece muy lindo como esa aceptación a que a final de cuentas hay gente que nos genera admiración y hay gente que hace como que tú tengas ganas de hacer más cosas. Y me parece muy positivo el hacer una paz con eso y como disfrutar, admitir que me gustan más cosas, que me gustan las cosas que hacen otras personas. Y
me generan más ganas de crear cosas para mí. El otro punto es la comparación de mi actualidad y aún así estar motivado. Lo escribí así porque siento que puede irse por el otro lado, ¿no? Como al desmotivarme el hecho de que mi actualidad es muy diferente a la que estaban viviendo Robert y Patty, como en los 70s en Nueva York, donde la renta era más barata, pudieron salir de sus casas sin dinero, como a otra ciudad. Eh, no sé, vivo en un estado muy inseguro, en un país muy inseguro. Y sé que las cosas, ese tipo de cosas siguen siendo posibles y hay gente que lo sigue haciendo, pero algo me dice que simplemente antes era más fácil, como había menos riesgos y dependía más. No sé si dependía más de ti, pero habían menos riesgos y era como más fácil tomar esos caminos. Lo que me hace motivarme es que a final de cuentas esto siempre ha pasado y para ellos en ese momento no era un pensamiento el hecho de que estaba siendo fácil. Me gusta que todos estos artistas, no todos, pero algunos de los que me gustan de esta época y de esta ciudad, actualmente hablan sobre eso y sí mencionan que lo que pasó no hubiera sido posible en la actualidad. Como hay una entrevista donde David Byrne dice que Talking Heads no hubiera existido si la renta no hubiera costado $10 o algo así. Siento que es triste, pero es real y pues algo tiene que pasar con eso, ¿no? O sea, como de cierta forma hay que aceptar que ese es mi presente, ¿no? De seguro ahora también hay ventajas, como que años después ya no van a existir y la gente va a decir como que solo son cosas que eran posibles ahora, ¿no? Entonces hay que encontrar esas ventajas, es lo que me motiva. Y el último tema que escribí es la entrevista de Dua Lipa. Entonces, después de terminar el libro, me generó justo esta motivación a empezar a hacer ya las cosas que siempre he querido hacer, como dejar de retrasar mis proyectos. Como es un momento en mi vida donde siento que no me hace falta nada. Entonces, como que antes justificaba el no hacer cosas por falta de herramientas. Y no tengo las mejores herramientas, me gustaría tener, aspiro a tener mejores herramientas, pero eso no significa que no pueda hacer las cosas con las herramientas que tengo ahora. Entonces, justo por eso estoy haciendo esto. Es una motivación para mejorar como mi, mis trabajos visuales, para mejorar mi habla, mejorar mi lectura, mejorar hasta mi inglés, porque estoy tratando de leer en inglés. Y no sé, estoy motivado por crecer como persona y quiero ser como, ni siquiera sé qué quiero ser, pero como me da motivación hacer las cosas bien. Y pues tengo que hacer cosas, ¿no? A lo mejor este video en unos años ya no me va a gustar porque estoy hablando muy mal o estoy hablando muy nervioso o la interpretación del libro ya no me representa. Pero si no lo hago, pues nunca voy a mejorar en todas estas cosas. Y así, me desvié. Tomando esta motivación, como me puse a ver videos de gente hablando sobre el libro y encontré primero como lecturas o entendimientos muy diferentes a los míos, como que sentí que estaba muy tomado a la actualidad. Siento que por eso me quedó tan grabado la onda de que el libro está como muy romantizado, porque no quiero caer en pensar que eso podría suceder ahora, ¿no? Como exactamente como pasó. Siento que la clave es buscar
las ventajas que hay ahora para lograr otras cosas, ¿no? O sea, también Robert era muy fan como de Andy Warhol y lo mencionaba, se menciona mucho en el libro. Entonces, justo la motivación de Robert era hacer las cosas que Andy Warhol no había hecho. Tomar esto de soy fan de esta persona, pero tengo que buscar que sumar al trabajo de esta persona, indirectamente, ¿no? Vi esos videos y no me gustaron como las lecturas. Me preocupé porque pensé como tal vez no entendí el libro, porque tal vez al leerlo en inglés no entendí bien como el mensaje. Y me encontré un video de Dua Lipa entrevistando a Patti Smith sobre Just Kids y me pareció genial. Me hizo como encerrar lo que había entendido y pues sí, Patti habla como de justamente de eso, como que es un momento muy específico y como es un libro que Robert le pidió que escribiera antes de morir. Le pidió a Patty que escribiera su historia porque si ella no lo hacía, ¿quién más lo iba a hacer? Ya que eran unos desconocidos y nadie vivió eso con ellos. Y me parece muy lindo. Es como hay que documentar las cosas que vivimos. Es importante, me parece interesante. Se menciona que a Robert no le gustaba la lectura. Entonces, para escribir este libro, Patty pensó en el libro como si fuera una película. Dice que cada que escribía una oración, la leía para ver si podía imaginarla. Y si no la imaginaba, la borraba. Y decía, entonces no debe de ir en la historia. Entonces, es un libro para gente que no sabe leer o que no le gusta leer, como yo. Y por eso me siento que me motivó a leer más, como haber logrado una lectura de forma tan clara y como entender, como que rompió todo esto que tenía en mí sobre sentirme un tonto por no leer, como, y por no entender y por no poder. Fue muy lindo como saber eso. Eso es todo. Planeo como estar leyendo, o sea, seguir leyendo y generar un video como de cada lectura para en forma de motivación propia, como para mejorar mis habilidades y, y así. Ese es el objetivo básicamente.